Un piloto descubre algo inesperado en medio del océano. Mira hasta el final para saber la verdad. Suscríbete, dale like y comenta desde donde nos ves. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando el capitán Daniel Coleman ajustó la palanca de control y permitió que su avión se deslizara con suavidad hacia el azul infinito del Pacífico. La cabina vibraba con un zumbido constante, un sonido metálico que a lo largo de los años se había vuelto parte de su propia respiración. Para muchos, aquel sonido era monótono. Para él era un recordatorio de quién era y de lo que había logrado. Volaba solo. Su copiloto en aquella misión no era un hombre, sino un sistema automático que registraba los datos atmosféricos y mantenía el radar encendido. Eso le dejaba espacio para sus pensamientos y, sobre todo, para su disciplina. Daniel nunca se permitía la distracción, aunque todo a su alrededor pareciera calma absoluta. El océano brillaba como un espejo, extendiéndose hasta perderse en el horizonte, y el cielo se pintaba de tonos anaranjados que pronto se volverían azul intenso. Recuerdo su infancia en un barrio donde los ruidos eran otros, sirenas, gritos, disparos. No había calma en las calles donde creció. Allí cada día podía ser el último, y sin embargo él había encontrado la manera de resistir. Sus ojos oscuros reflejaban esa resistencia. Cada vez que se miraba en el espejo, veía a un hombre forjado por la necesidad de demostrar que era capaz, que su color de piel y su origen no eran límites, sino combustible. Su esposa y sus dos hijas solían llenar su mente en esos vuelos largos. Pensaba en sus risas, en los abrazos que lo esperaban al volver. Le gustaba imaginar a las niñas corriendo hacia él, compitiendo por ver quién lo abrazaba primero. Aquellas imágenes lo mantenían firme, porque más allá del uniforme, del rango y de los motores, Daniel era un padre que quería cumplir sus promesas. La misión de ese día parecía sencilla: patrullar un sector remoto del océano, registrar datos, asegurarse de que nada sospechoso se moviera por aquellas aguas solitarias. Todo era procedimiento, nada extraordinario. Y sin embargo, algo en el aire le hacía mantener la mirada más atenta de lo normal. Era un instinto que había aprendido a respetar. Las emergencias nunca llegaban con aviso. Miró de nuevo los instrumentos. Combustible estable, presión correcta, todo en orden. Su mano enguantada descansaba sobre el mando con la confianza de quien lleva miles de horas en cabina. Se permitió un segundo para disfrutar del paisaje. El azul abajo, el azul arriba, unidos en una línea tan perfecta que casi parecía mentira. Volar, pensó, era su manera de recordar que la libertad existía, aunque siempre viniera acompañada de responsabilidad. Un pitido suave rompió la armonía, un destello mínimo en la pantalla del radar. Daniel frunció el ceño, ajustó el rango de alcance y observó. Podía ser cualquier cosa, un reflejo, un error, una bandada de aves. El océano jugaba trucos con los instrumentos, lo sabía bien, pero su memoria le devolvió las palabras de un instructor que había marcado su vida. Nunca ignores una anomalía, o no significa nada, o lo significa todo. Hizo un gesto con la mandíbula y giró el avión unos grados hacia el este. No tenía por qué hacerlo, pero su instinto lo empujaba. Registró las coordenadas y aumentó un poco la atención en la línea del horizonte. El cambio en la trayectoria permitió que la luz del sol iluminara su rostro. Entrecerró los ojos. El día seguía pareciendo tranquilo, pero en su pecho algo comenzaba a tensarse. Durante varios minutos no vio más que mar abierto. Pero entonces, como una mancha difusa primero y más clara después, apareció un perfil de tierra, una isla pequeña, apenas un trazo en el horizonte. Daniel pensó en todas las islas olvidadas del Pacífico, bancos de arena, coronas de palmeras, refugios de aves y poco más, lugares sin nombre, sin puertos ni gente. Sin embargo, al acercarse, sintió que aquella no era como las demás. Se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la altitud para ver mejor. Al principio no distinguió nada extraño. Una playa curva, arena blanca, palmeras agitándose suavemente. Pero de pronto, algo en la arena captó su atención. Su respiración se detuvo por un instante. Allí, con letras torpes pero enormes, había un mensaje grabado con piedras y ramas. SOS. Las 3 letras destacaban contra la claridad de la playa como una herida abierta en la calma del océano. No era una ilusión. Alguien había pasado horas, tal vez días, colocando aquellos signos desesperados. El corazón de Daniel golpeó con fuerza en su pecho.
Apretó los mandos y descendió un poco más. En tierra, al borde de la selva, creyó ver movimiento. Primero una sombra, luego varias. 3 figuras tambaleantes salieron hacia la playa, agitando los brazos con torpeza, como si cada gesto les costara la poca energía que les quedaba. Su entrenamiento le ordenaba calma, análisis, método. Pero su humanidad lo estaba empujando en otra dirección. Aquella misión rutinaria había dejado de serlo. El sol seguía subiendo, y el Pacífico brillaba como si nada hubiera cambiado. Pero para Daniel Coleman en ese instante, el mundo se había transformado. La isla que no figuraba en los mapas le estaba exigiendo una decisión. Daniel mantuvo el avión en un descenso controlado. Cada segundo más cerca de aquella franja de arena que había revelado un mensaje imposible de ignorar. El sol seguía visible, aunque el viento comenzaba a difuminar sus bordes. A su alrededor el mar permanecía sereno, pero dentro de él la tensión se agitaba con violencia. Los 3 cuerpos que había divisado no eran ilusiones. A esa altura ya podía distinguir mejor sus siluetas. Eran humanos, pero apenas sombras de lo que alguna vez habían sido. Caminaban tambaleantes sobre la arena, levantando los brazos con un frenesí desesperado. Daniel sintió un nudo en la garganta. No era el movimiento de quienes celebran ver un avión. Era el de quienes saben que si no los rescatan ahora, no habrá un después. Sus ropas estaban en harapos, tirones blanqueados por el sol y la sal. El calor del Pacífico había castigado sus pieles hasta convertirlas en un mosaico de quemaduras y cicatrices. Uno de ellos tropezó y cayó de rodillas, como si el simple hecho de mantenerse en pie fuera una batalla perdida. El otro lo levantó a tirones, con una terquedad que parecía más fuerte que sus huesos frágiles. La tercera figura, más pequeña, agitaba los brazos hacia el cielo con gestos erráticos, como si luchara contra la misma arena que le impedía avanzar. Daniel descendió aún más, sus ojos fijos en ellos. En su interior luchaban 2 voces. La voz de los protocolos, que le exigían marcar las coordenadas, regresar a la base y esperar refuerzos. Y la voz de su instinto, que le recordaba todas las veces en que obedecer al reglamento había significado llegar demasiado tarde. Y entonces vio algo más. Entre las palmeras que delimitaban la playa y se hundían en la espesura de la selva, algo se movió. No era el vaivén del viento ni la sombra de una rama. Eran figuras. Daniel las distinguió apenas unos segundos, pero lo suficiente para comprender. Había más personas en esa isla. No estaban exhaustas ni tambaleantes como los que agitaban los brazos en la arena. Se movían con calma, con cuidado, no buscaban ser vistos, se escondían. Un escalofrío recorrió su espalda. Su entrenamiento le había enseñado a leer patrones, a diferenciar movimientos humanos de los naturales. Aquello era deliberado. Aquellas sombras no querían mostrar su presencia. Miró de nuevo a los 3 sobrevivientes. Agitaban los brazos con desesperación, pero sus gestos tenían un matiz nuevo. No solo pedían ayuda, también transmitían advertencia. Una de las figuras incluso señaló hacia la selva, como suplicando que él entendiera que el peligro no estaba en el mar, sino justo detrás de ellos. El sudor corrió por su frente pese a que la cabina mantenía el aire frío. Sus manos ajustaron los mandos, haciendo que el avión trazara un círculo amplio sobre la isla. Necesitaba verlo todo, la playa, los cuerpos, las sombras en el folaje. Cada pasada le revelaba más detalles que le helaban la sangre. El barco destrozado que había divisado antes confirmaba lo que sospechaba. No se trataba de un simple naufragio accidental. El casco abierto y las maderas astiladas parecían una herida abierta en la costa. No era un bote de recreo, sino una embarcación robusta que había sucumbido al océano. ¿Quiénes viajaban en ella? ¿Quiénes habían sobrevivido y en qué condiciones? El eco de la tormenta que se avecinaba también comenzó a inquietarlo. El cielo al oeste se oscurecía con rapidez, nubes densas extendiéndose como dedos gigantescos. La presión bajaba, los instrumentos lo confirmaban. El tiempo se estaba agotando. Su mente calculó con precisión militar, si giraba rumbo a la base, llegaría con horas de sobra antes de que la tormenta quebrara el sector. Podría informar, regresar con un escuadrón, con helicópteros y médicos. Era lo que debía hacer, lo que dictaban los reglamentos. Pero la realidad en la playa desmentía esa frialdad.
Los tres cuerpos estaban demasiado débiles para aguantar otro día. Si él se marchaba ahora, el viento borraría el sos, la tormenta cubriría la isla y cuando regresara, quizá no quedaría nada más que cadáveres arrastrados por el mar. Y estaban las sombras, siempre las sombras, moviéndose en silencio, retrocediendo hacia la selva cada vez que él descendía, como si esperaran el momento adecuado para volver a salir. ¿Quiénes eran? Otros sobrevivientes que habían elegido ocultarse, o captores que mantenían prisioneros a los tres en la playa. La manera en que se escondían no transmitía miedo, sino estrategia. Daniel tragó saliva, su respiración se volvió más profunda, más pesada. El recuerdo de un error pasado, un naufragio en el que había seguido los protocolos y terminado con un informe lleno de nombres muertos, volvió a su memoria con brutal claridad. Ese error había marcado su juramento. Nunca más se dejaría guiar únicamente por el manual. El avión trazó otro círculo, sus alas cortando el aire ya más turbulento. Debajo, los tres seguían luchando por hacerse visibles, mientras la selva se mantenía inquietantemente viva con sus sombras. Daniel lo supo entonces. Esa isla no era lo que parecía, no era un refugio perdido, sino un tablero de fuerzas invisibles. Y él, al descender sobre ella, ya se había convertido en parte del juego. El rugido del motor se mezclaba con el golpeteo creciente del viento. Daniel mantenía el avión en círculos cada vez más estrechos sobre la isla, observando los tres cuerpos en la arena y las sombras que se escondían en la espesura. El dilema se clavaba en su pecho con un peso insoportable. Seguir el manual o seguir su conciencia. La tormenta avanzaba desde el oeste con una velocidad que solo un piloto experimentado podía comprender. No eran simples nubes. Era una muralla negra que engulía el horizonte, devorando el azul y escupiendo relámpagos silenciosos que ya iluminaban el mar como cuchillas de luz. El barómetro caía, las ráfagas golpeaban las alas y cada minuto que pasaba reducía las opciones. El protocolo era claro. Registrar coordenadas, informar y regresar a base. Con refuerzos, podrían volver al día siguiente con helicópteros y suministros. Era lo seguro, era lo racional. Pero Daniel sabía que la tormenta quebraría el acceso durante horas, quizá días, y esos tres seres esqueléticos que agitaban los brazos en la playa no tenían ese tiempo. Los miró de nuevo. Uno se desplomó sobre la arena, incapaz de seguir de pie. Otro lo arrastró torpemente, mientras el tercero seguía señalando hacia el cielo y luego hacia la selva. Ese gesto, repetido una y otra vez, le helaba la sangre. No pedían solo ayuda, pedían que él viera lo que se escondía detrás. En la espesura las sombras se movían con la paciencia de depredadores. No eran náufragos indefensos. Daniel había visto ese tipo de movimientos antes, en zonas de conflicto, en emboscadas, pasos calculados, cuerpos que sabían ocultarse. Aquellos hombres no estaban huyendo del miedo, estaban esperando el momento de atacar. Daniel apretó la mandíbula. Las memorias lo golpearon con violencia. Años atrás otro patrullaje, otro llamado débil. Había obedecido al pie de la letra, reportar y volver. Cuando regresaron con apoyo, lo único que jalaron fueron restos flotando en el mar. Durante noches enteras sonó con las voces de los que había dejado atrás. No podía repetirlo. No otra vez. El avión se sacudió bruscamente bajo una ráfaga. Los indicadores confirmaban lo que ella sentía en el estómago. La tormenta estaba encima. Si decidía regresar ahora, el vuelo sería difícil pero posible. Si se quedaba más tiempo, la salida se quedaría y quedaría atrapado en la isla junto con los que la habitaban, tanto los débiles como los ocultos. La lógica gritaba una cosa, el instinto otra. Y en medio, la promesa silenciosa que había hecho a sí mismo, no abandonar vidas cuando aún hay esperanza. Con un movimiento firme, ajustó la trayectoria. El avión descendió más, buscando una visión clara de la playa. Allí estaba, una franja estrecha de arena, húmeda por la marea, flanqueada por palmeras y el oleaje. No era una pista. Era un riesgo suicida. Pero era el único lugar donde podía tocar tierra. El sudor le corría por la espalda pese al aire helado de la cabina. Sus manos, firmes en los controles, midieron ángulos y velocidad. Calculó la resistencia del viento, la inclinación de la arena, la distancia de frenado. Cada variable podía significar la diferencia entre un aterrizaje duro y una catástrofe en el mar. Durante unos segundos interminables,
Dejó que las dudas hablaran. ¿Y si al aterrizar lo esperaban los hombres ocultos? ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si arriesgaba el avión y con él la posibilidad de pedir ayuda después? La voz del reglamento se elevó de nuevo, fría, calculadora. Vuelve a vez. Pero la imagen de las tres figuras, exhaustas, agitándose con lo poco que les quedaba de fuerza, borró esa voz. Eran seres humanos, no números, no anomalias en el radar. Personas que habían resistido semanas de hambre, sed y miedo, escribiendo en la arena con sus manos heridas un mensaje que solo alguien como él podía leer. Respiró hondo. Todo su ser se tensó, pero su decisión estaba tomada. No iba a dejarles morir. Viró en un amplio círculo, alineándose con la curva de la playa. El rugido del mar lo acompañaba como un aviso. Bajó las alas. Los náufragos parecieron comprender lo que iba a hacer. Se agitaron con más fuerza, como si la esperanza les devolviera energía. En la selva, las sombras retrocedieron, no por miedo, sino por cálculo. Esperaban. Daniel ajustó la palanca. El avión descendió más y más. La tormenta rugía sobre el horizonte. Los rayos dibujaban cicatrices de fuego en el cielo. El viento lo empujaba de lado. Pero sus manos, firmes y entrenadas, lo corregían con precisión. El manual quedaba atrás. La decisión imposible estaba hecha. El capitán Daniel Coleman iba a aterrizar en aquella isla. Las ruedas del avión golpearon la arena con un estruendo seco. El fuselaje tembló, las alas crujeron bajo la presión del viento, y por un instante Daniel pensó que el aterrizaje terminaría en desastre. El morro se inclinó peligrosamente, pero la máquina respondió a sus manos firmes. El arrastre de la arena redujo la velocidad hasta que, con un último sacudón, la aeronave se detuvo a metros de la espuma que lamía la playa. El silencio posterior fue tan intenso que parecía irreal. Solo el rugido lejano de la tormenta recordaba que el tiempo corría. Daniel respiró hondo, se quitó el auricular y abrió la escotilla. El calor húmedo lo golpeó con fuerza. Olor a sal, arena caliente, aire denso cargado de advertencia. Los tres sobrevivientes tambalearon hacia él. Apenas eran sombras humanas, piel agrietada, huesos marcados, ojos hundidos que suplicaban sin palabras. El primero se desplomó casi a sus pies, agarrando su uniforme con dedos temblorosos. Daniel lo sostuvo con cuidado, notando la fragilidad de aquel cuerpo que parecía al borde de romperse. El segundo, más joven, jadeaba como si cada respiración fuera un cuchillo. La mujer apenas podía mantenerse de pie. Sus labios resecos se abrieron, pero no salió sonido. Daniel corrió a la cabina, sacó botellas de agua del kit de emergencia y regresó. Sujetó la botella para la mujer, que temblaba demasiado como para sostenerla. Bebieron con una avidez animal, como si el agua fuese fuego sagrado. Tosieron, se atragantaron, pero no dejaron de tragar. Esa desesperación le confirmó que llevaban semanas allí. Tranquilos, están a salvo conmigo. Susurró, aunque sabía que sus palabras se perdían en la tormenta y en la barrera de idiomas, pero la calma en su voz era tan importante como el agua que les ofrecía. Mientras los acomodaba bajo el ala, protegido de la lluvia que comenzaba a caer, Daniel no dejaba de mirar hacia la selva. El movimiento seguía allí. Palabras de advertencia comenzaron a cobrar sentido cuando el mayor de los sobrevivientes levantó una mano temblorosa y señaló hacia los árboles. Sus labios agrietados se movieron hasta formar un murmullo áspero. Peligro. El piloto frunció el ceño. Volvió a mirar entre las palmeras. No vio nada a primera vista, pero su instinto lo obligaba a creer en ese aviso. Nadie podía inventar un terror así con el cuerpo destrozado. El recuerdo del barco destrozado lo asaltó, la madera astilada, el mástil roto. Aquella embarcación no había llevado solo 3 personas. Habían sido muchos más. ¿Dónde estaban los demás? La respuesta llegó como una revelación escalofriante. Una figura emergió apenas un segundo entre la espesura. Un hombre delgado, fuerte, con ropa hecha trizas, pero con la mirada de alguien que todavía mandaba. Y tras él otras siluetas, inmóviles, observando desde la penumbra. No tenían la debilidad de los náufragos, al contrario, se movían con una calma que delataba control. Daniel comprendió. Los 3 que se aferraban a su avión no eran los únicos sobrevivientes, eran prisioneros. Los otros, ocultos en la selva, eran sus captores. El más anciano,
con voz quebrada, intentó explicarse mejor. Entre toses dijo, nos obligaban. Trabajo, comida para ellos, esclavos. Las palabras se perdieron en un acceso de tos, pero bastaron. Daniel cerró los ojos un instante, sintiendo la rabia subirle a la garganta. Aquella isla no era solo un naufragio. Era un feudo de desesperación donde los fuertes habían decidido dominar a los débiles. Un trueno desgarró el cielo, y la lluvia se volvió un muro líquido. El viento azotó el fuselaje del avión. La marea subía rápido, y aún así la amenaza más cercana no era la tormenta, sino las figuras que acechaban en la selva. El instinto militar se apoderó de él. Revisó el cinturón y confirmó la pistola reglamentaria en su funda. También tenía el lanzabengalas en la cabina. No era mucho, pero era suficiente para ganar tiempo. Los tres náufragos lo miraban con ojos llenos de terror, como si temieran que sus verdugos aparecieran en cualquier momento. Daniel comprendió que aquel miedo no era nuevo. Lo habían vivido cada día desde el naufragio. Habían sido golpeados, esclavizados, dejados morir lentamente. Un rayo iluminó la playa, y en ese destello Daniel vio con claridad lo que sospechaba. Media docena de hombres en la orilla de la selva. No se movieron, no hablaron, solo miraban. Miraban con odio, con la certeza de que aquel piloto se había entrometido en un dominio que consideraban suyo. Daniel se irguió, firme bajo la lluvia. No había aterrizado para huir, había aterrizado para salvar. Y si aquellos hombres querían impedirlo, tendría que enfrentarlos. El mar rugía, la tormenta caía con furia, y la selva escupía sus secretos. El capitán Daniel Coleman comprendió que el verdadero enemigo no era la tormenta ni la isla, sino los hombres que habían convertido ese pedazo de tierra olvidado en un infierno para otros. La batalla apenas comenzaba. El cielo se partió en dos con un relámpago que dejó un negativo blanco en la retina. Un segundo después, el trueno rodó sobre la isla como un tambor de guerra. La lluvia, que había empezado como un telón fino, se volvió pared. Gruesas agullas de agua que picaban la piel, que aulaban al chocar contra el fuselaje del avión. La marea subía con una prisa enfermiza. Lenguas de espuma lamían las ruedas, reclamando ese cuerpo metálico que se había atrevido a desafiar al océano. Daniel se agachó bajo el ala con los tres sobrevivientes. Les acomodó mantas térmicas del kit, tapando hombros descarnados, atando esquinas para que el viento no las arrancara de un tirón. La mujer tiritaba con espasmos irregulares. El hombre mayor cerraba los ojos por momentos, como si cayera en un pozo de agotamiento del que costaba volver. El más joven, pese a su debilidad, intentaba mantenerse erguido. Sus pupilas iban de la playa a la selva, de la selva a Daniel, como las de un animal acorralado que teme al mismo tiempo la tormenta y a los cazadores. No nos van a tomar, dijo Daniel en voz baja, mas para anclar su propio pulso que por esperanza de que lo entendieran. No mientras yo esté aquí. La línea de palmeras se estremeció, no solo por el viento. Sombras avanzaron un paso, luego otro, ensayando un semicírculo que cerraba el paso hacia el interior. Eran 6, tal vez 7. En sus gestos había rabia, sí, pero sobre todo cálculo. El agua les golpeaba los rostros, les pegaba la ropa al cuerpo fibroso. Aún así no corrían. Medio en terreno esperaban que la tormenta hiciera el trabajo pesado. Bastaba un empujón, una distracción, y podrían abalanzarse sobre los tres prisioneros y arrastrarlos otra vez a la espesura. Daniel evaluó opciones con la frialdad de la cabina trasladada a la playa. Despegar imposible. El viento cruzado era una garra que partiría al avión en el primer intento. Mantener posición, sí. Ganar minutos, imprescindible. Minutos para que alguien viera la bengala, para que el radar de algún helicóptero leyera el eco rojo de emergencia entre los mordiscos de la tormenta. Se arrastró hasta la cabina contra el viento. El interior olía a sal y metal mojado. Recargó el lanzabengalas y con el corazón encajado en la garganta, eligió el instante en que las siluetas de la selva parecían compactarse. Salió de nuevo y disparó. La bengala atravesó la lluvia con una estela obstinada y explotó arriba en un sol rojo que tinó de sangre la cortina de agua. Las caras de los acechadores quedaron un segundo al descubierto. Pómulos afilados, dientes tensos, ojos inflamados por semanas de dominio que ahora veían tambalearse su pequeña dictadura.
Atrás, gritó Daniel en inglés y en un español tosco, acompañando la voz con el gesto amplio del brazo y la silueta de su pistola aún enfundada. No buscaba provocar, sino trazar una línea. No retrocedieron, pero tampoco avanzaron. Al contrario, el más cercano clavó el talón en la arena, probando el firme, y echó una mirada a sus compañeros. Uno de ellos, más bajo, señaló la marea y sonrió con la malicia práctica de quien entiende que la naturaleza es el mejor aliado. Bastaba esperar a que el agua comiera la franja de tierra que protegía al avión. Entonces todo sería caos. El hombre joven entre los rescatados intentó incorporarse sin ayuda. Cayó de rodillas. Daniel lo sostuvo antes de que golpeara el suelo. Ya viene, le dijo, sin saber muy bien si se dirigía a él o a la propia tormenta. Ya viene. Hubo un momento breve como el chasquido de un fusible, en que la violencia del viento se redobló, arrastrando arena, agua, fragmentos de joyas. Las palmeras se doblaron hasta el cuello. Los hombres de la selva, por primera vez, se protegieron el rostro con el antebrazo. Daniel aprovechó ese parpadeo de vulnerabilidad. Arrastró a los tres hasta el tren principal del avión y los hizo encogerse detrás de la pata con amortiguador, como si aquella columna de acero fuese una almena. Se colocó por fuera, entre la intemperie y helos. El tiempo dejó de ser continuo. Se volvió una secuencia de esquenas quemadas por relámpagos. Las ruedas hundiéndose milímetro a milímetro. La mujer con la manta vibrando como una vela rota. Los silueteados en la selva rehaciendo su media luna. Otra bengala estalando arriba. Un hoyo rollo que insistía en existir. El agua saltando a los tobillos, luego a las espinilas. Daniel sentía la pistola como un hierro frío que pesaba más por lo que significaba que por su masa real. Evitar disparar era tan importante como estar dispuesto a hacerlo. Un tiro en la tormenta no solo era peligro físico, era un disparo capaz de desatar pánico en los rescatados, de hundirlo todo en una anarquía donde ganaría el más fuerte. Los al acecho dieron por fin el paso que faltaba. Tres de ellos se separaron del borde de la vegetación y bajaron a la arena mojada. No corrieron. Avanzaron como quienes saben apartar presas débiles en un corral. Daniel levantó la mano libre, abierta, mostrando la palma, y al mismo tiempo dio un paso hacia adelante, clavando las botas. No gritó. La quietud con autoridad consiguió lo que un rugido no. Detuvo la zancada del primero. En su gesto hubo sorpresa. Aquel piloto empapado no era un pájaro fácil espantable. Era una murala. Aquí no, dijo Daniel en voz firme. Aquí no. Los truenos respondieron, como si repitieran la frase en el idioma del cielo. Y entonces, casi perdido en la percusión de la lluvia, luego lo que Daniel había esperado con fe obstinada. Primero un rumor sin forma, después un pulso bajo. Luego el latido claro de palas de helicóptero cortando el aguacero. El sonido no venía de encima de ellos aún, sino desde mar adentro. El corazón le golpeó en el pecho con una fuerza vieja conocida. La esperanza cuando ya no queda aire que respirar. Los hombres de la selva también lo oyeron. Uno miró hacia arriba, otro maldillo. El más bajo chasqueó la lengua con frustración. El plan de la marea se deshacía. El helicóptero, aunque aún lejano, cambiaba el equilibrio como lo hace una mano que pone peso en el otro lado de la balanza. Aquí, rugió Daniel y lanzó la tercera bengala. Esta vez fue más baja, un trazo rojo que, pese al agua, dejó una marca incandescente en el cielo bajo. El eco del motor ya se sentía en el estómago, esa vibración que ordena a los músculos prepararse. La luz del foco apareció como un segundo relámpago, pero domesticado. Barrió la playa. Encontró el sos medio desfigurado por la lluvia y, un instante después, ancló su círculo lechoso sobre el avión y las figuras encogidas bajo el ala. El helicóptero luchaba contra ráfagas que lo empujaban como un juguete. Aún así se mantuvo. Desde su vientre bajo el cable del torno, una serpiente metálica que bailaba con la brisa endemoniada. El primero, indicó Daniel al tripulante, señalando a la mujer. Las manos enguantadas del rescatista fueron precisas pese al agua. Ajuste, doble verificación, pulgar arriba. La elevación fue un milagro tenso. El cable se arqueó. La mujer giró dos veces en el aire como una joya. El viento trató de lanzarla contra el fuselaje. Pero el piloto arriba corrigió, con dulzura quirúrgica. Cuando la metieron en la panza de luz,
Daniel no exhaló. Solo tragó el amo al segundo. El joven se resistió un segundo, no por orgullo sino por miedo animal a dejar la única sombra que parecía protegerlo. Daniel lo tomó por los hombros y le clavó la mirada. «Vas a salir», dijo lento, marcando cada sílaba. «Vas a vivir». El muchacho asintió, un gesto mínimo. Subió. El cable volvió por el tercero, el más viejo, cuyo cuerpo decidió desmayarse justo cuando la eslinga quedó cerrada. El rescatista ajustó un nudo extra. Daniel sostuvo el peso un segundo para aliviar un tirón y el torso se elevó. 3 vidas arriba. 3. Quedaban el equilibrio que la isla se empeñaba en romper. La marea ya bebedaba la goma de las ruedas. Una ola más larga trepó hasta el borde del carenado y dejó una baba salada sobre el metal. El foco lo cegó un segundo. Detrás, a contraluz, vio que 2 de los hombres de la selva habían optado por esfumarse entre los troncos. Otros dudaban. Irse, quedarse, intentar una última humillación. La lluvia les borraba la certeza. El torno valló por 4ª vez. Daniel enganchó el mosquetón. Comprobó la cinta en la cintura. Dio 2 tirones al cable. Alzó la vista y, por primera vez desde que pisó la arena, permitió que el cuerpo sintiera el temblor. Notó el pulso en los dedos, el peso de la decisión que había tomado una hora atrás cristalizándose en un único hecho. Había funcionado. Una piedra rodó desde la línea de vegetación. No fue el viento, fue una mano, el más bajo, el de la sonrisa cruel de antes. Dio 2 pasos, como si le mordiera el remordimiento de la derrota. Daniel no hubo de hablar. Levantó la mirada y, sin quitarse el agua de las pestañas, negó despacio con la cabeza. La tormenta rugió como una jauría. El hombre duro, y ese titubeo fue su rendición. Se giró, lanzó una maldición al mar y desapareció en la selva con los otros. El cable tiró. La playa se hizo pequeña y movediza. Daniel subió por un elle de ruido y luz, con la sensación inexplicable de que el océano quería aún sujetarle los tobillos. Cuando las manos del tripulante lo arrastraron al interior, el calor del helicóptero le pareció un sueño de infancia. Alguien quebró a golpes la puerta lateral. El mundo de afuera quedó reducido al fragor amortiguado del viento. Los 3 rescatados estaban envueltos en mantas térmicas, transformados en bultos frágiles con ojos. Una médico los examinaba con rapidez ritual. Pulso, pupilas, piel. Ordenaba sueros, ordenaba oxígeno. La mujer, con un hilo de voz que aranaba, dijo una palabra que Daniel no entendió, pero el tono era oración. El joven lo miró con una mezcla de incredulidad y reverencia que Daniel supo apartar con un leve gesto de tranquilo. El mayor respiraba como si cada inhalación fuese un regreso desde el borde. «Buen hoyo con las bengalas, capitán», dijo el tripulante, acomodando el arnés. «Sin esa luz, ni con foco los veamos». Daniel asintió. No había espacio para discursos. Se dejó caer en un banco lateral y, por primera vez, permitió que los músculos reconocieran el cansancio. Sentía los antebrazos inflamados por la tensión de cada maniobra, los cuádriceps vibrando por haber sido pared, la espalda un tablón. El helicóptero viró hacia la costa lejana. A través de la ventanilla la isla se retrayó hasta volverse una sombra borrosa. El sos ya no se distinguía. La lluvia lo había convertido en una cicatriz blanda. La playa, que media hora antes había sido pista y fortaleza, ahora era espuma parda. La selva, con sus hombres invisibles, quedaba atrás, no absuelta, pero sí impotente. El océano celó la esquina con un telón gris. Daniel cerró los ojos un instante y vio, como una fotografía que se revela, la secuencia completa. El pitido en el radar que pudo ignorar. Las letras en la arena. Los brazos flacos agitando la última esperanza. El cálculo de viento y arena. El choque de ruedas. El muro de agua. El rojo de la bengala como una declaración. El cable que vallaba, subía, vallaba, subía. La elección que cambió la geometría de la isla. Cuando los abrió, la médico le estaba hablando. «Legaremos con ellos», informó. «Están al límite, pero vivos, vivos». La palabra se asentó con un peso dulce. No era victoria épica ni medalla, era razón. Razón para haber roto el manual en el punto exacto donde el manual deja de servir. Pensó en sus hijas, en sus preguntas curiosas, en los dibujos que le hacían con cielos grandes.
Pensó en su esposa, en esa fuerza silenciosa que siempre le había sostenido la espalda. Había una respuesta ahora para lo que a veces no se puede explicar. Porque a veces a la arriba decidir es la única manera de traer a alguien de vuelta. El helicóptero atravesó la cola de la tormenta y, al salir, el mundo recuperó volumen. La lluvia se volvió fina. Debajo la superficie del mar brilló con ese plateado que anuncia tierra próxima. Había radios, protocolos, informes por completar, coordenadas que entregar para que volviesen con equipos y cerraran de una vez el infierno de la isla. Todo eso vendría, pero el corazón de la historia estaba ya escrito en letras simples, como las de la playa. Alguien pidió que no lo dejaran. Alguien decidió no dejarlo. Cuando aterrizaron en la base avanzada, la luz de las ambulancias pintó de rojo y azul las paredes del hangar. Los camilleros se elevaron a los tres con una coreografía de urgencia serena. Daniel bajó el último, sintiendo el suelo firme como un perdón. El jefe de operaciones se acercó con un impermeable coreando preguntas. Daniel señaló primero hacia el helicóptero. Vivos, y luego, con la calma recuperada, entregó las coordenadas, describió a los hombres ocultos el casco del barco, la franja de playa que servía de acceso, la dirección de la corriente. Su voz fue limpia, concreta, ya no era tormenta, era reporte. Cuando por fin tuvo un minuto de silencio, se apoyó en una columna del hangar y dejó que la respiración vayara. Afuera, la cola de nubes se alejaba, fatigada. Adentro, los ecos de la base componían la música normal de lo posible. Él miró sus manos, aún temblorosas, y sonrió sin sonrisa. Apenas un aflojarse de mandíbula. Había elegido. Y la elección había mantenido a 3 personas ancladas a este mundo. Esa noche, cuando escribieron su informe, la formalidad exigió términos precisos, desviación controlada del protocolo por inminencia de pérdida de vidas humanas, puesta a salvo de 3 individuos en situación de cautiverio, interferencia meteorológica severa, palabras útiles necesarias. Pero Daniel, al cerrar el documento, pensó en otras más simples, las que habría dicho a sus hijas si lo tuvieran delante y pidieran cuento. Vimos un grito en la arena, y no lo dejamos solo. Y así terminó esta impactante historia en medio del océano. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Escribe tu opinión en los comentarios, suscribe y activa la campanita.